fue muy importante. Entonces creo que es fundamental que Ya quede grabado. empezamos. Muchas gracias. Entonces hoy 4 de febrero inicia la grabación. Estábamos haciendo el recorderis sobre la tareita que nos converge, que es la revisión en cada asignatura de los resultados de aprendizaje, la metodología de enseñanza, aprendizaje y la evaluación. Bueno, ya está grabando, entonces ahora sí vamos a ver quién quiere participar, compartirnos un poco cómo le fue en el ejercicio. Pues yo coloqué las estrategias y la metodología en la hoja de Excel. Si quieren, pues yo puedo comenzar colocando lo que yo escribí ahí y también de una vez completé las otras estrategias de internacionalización, porque yo creo que, y yo hablaba también con la profesora Jenny Marcela, pues digamos completar todo el ejercicio, digamos el ejemplo del profe Wilson, no sé si él pues me parece que fue muy ilustrativo en la sección que se hizo con él. Eh, pero terminar completa las columnas. Yo las terminé, no sé si lo hice bien o lo hice mal, pero las terminé completas. Entonces ahí está por si de pronto compartimos esa hoja de Excel y yo las presento. Excelente, profesor. ¿El Excel de la matriz Sí, se el de la refiere? matriz. Sí, donde está la metodología y, o sea, la columna de estrategias y la columna de metodología. Bueno, ya la busco. Profe Diego, ¿tú la tienes ahí? Sí, yo la tengo abierta, entonces voy a compartirla. Más bien comparte pantalla. Entonces sería que me autorizaran y la persona que invitó que me autorice. Sí, claro, perdón. Compartir pantalla para todos, ya. Y gracias. Perfecto. Entonces pues las columnas son estrategias pedagógicas didácticas de enseñanza, metodología evaluativa, línea de investigación y estrategias de internacionalización, bilingüismo, estrategia para potenciar la segunda lengua. Yo las completé de una vez todas para, digamos, pues recibir la crítica de si están bien o están mal o qué podemos mejorar, porque yo sé que pues a mí me sirvió mucho el video, como digo, que se grabó con el profe Wilson para lo del curso de él. Entonces, pues yo coloqué acá, primero en las estrategias. En las estrategias, teniendo en cuenta pues lo que se ha hablado, es presentar el estado del arte para el primer resultado de aprendizaje, que es aprender las técnicas avanzadas en la valoración de inversiones bajo riesgo e incertidumbre y aplicar esos conocimientos en la evaluación de proyectos de inversión complejos. Entonces, como estrategia es presentar el estado del arte para la valoración del riesgo e incertidumbre en proyectos de inversión complejos, de ciencia, tecnología e innovación. De hecho, yo el año pasado, en el primer semestre, un poco aprovechando la experiencia que habíamos tenido la profesora Sonia y yo, trabajamos mucho todo el tema de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Obviamente, pues que también tiene su particularidad los de ingeniería, pero se hizo énfasis en esa parte. Obviamente que el tipo de proyectos de complejos, pues hay en todas las ramas, pero digamos que particularmente hicimos esta transferencia de conocimiento de lo que habíamos hecho en ciencia, tecnología e innovación. Y como metodología de evaluación, de hecho yo les pedí un artículo sobre la revisión del estado del arte que les permite identificar los vacíos en la literatura de la ingeniería económica y el estudiante está en capacidad de formular una pregunta de investigación en la temática. Entonces, esto es para decir que el estudiante con esa revisión bibliográfica, todo el estado del arte, es capaz de escribir una reseña y decir cuál es el vacío que puede haber en la literatura. Digamos, no sé si es muy ambicioso, pero yo creo que los estudiantes de maestría están en capacidad de hacer una reseña bibliográfica como para mirar el estado del arte. Y a nivel de recursos, porque la pregunta también es qué recursos se utilizan,
pues nosotros tenemos todos los recursos electrónicos del Sistema Nacional de Bibliotecas. Yo uso, honestamente, me gusta mucho. Yo sé que no es el único, pero JSTOR es para el tema de economía, de ingeniería económica, digamos, es una fuente bibliográfica supremamente excelente. Y pues el artículo, obviamente, para esa habilidad en inglés, pues ojalá, digamos, esto sí pues sería para ponerlo en discusión, ojalá que sea escrito en inglés. La línea de investigación pues es una sola, que es ingeniería económica avanzada, y en cómo promover la internacionalización, pues aplica para los 3 primeros resultados de aprendizaje, que es promover, fomentar pasantías en el exterior, así como la doble titulación con financiación, estímulo para la asistencia a congresos y eventos internacionales, virtuales y o presenciales, que es ya las modalidades que existen. También, obviamente, tenemos las cátedras internacionales, actividades académicas en una segunda lengua. Yo sé que se pueden hacer cursos o en segunda lengua a través de Coursera, el programa que tenemos la Universidad Nacional, que tiene ese convenio para cursos gratis con Coursera. En cuanto al segundo resultado de aprendizaje, junto con el tercer resultado de aprendizaje, que es el relacionado con utilizar técnicas para la simulación del riesgo e incertidumbre para analizar y evaluar variables que inciden o que podrían incidir en la valoración económica de proyectos. Entonces, la utilización de software para simulación, la inteligencia artificial y el uso de todas las tecnologías de la cuarta revolución industrial, así como los recursos y objetos virtuales de aprendizaje, que pues yo creo que la tendencia debería ser esa de que todos los cursos tuviéramos recursos virtuales y además objetos virtuales de aprendizaje, que creo que la experiencia que está teniendo el departamento en diseño de objetos virtuales de aprendizaje también va a ser muy importante para los cursos de maestría, y máximo si estamos pensando en una transición, pues obviamente hacia una modalidad híbrida, pero posteriormente hacia una modalidad virtual. El tercer resultado de aprendizaje, que es comparar la viabilidad de diferentes proyectos de inversión bajo riesgo e incertidumbre en la toma de decisiones como alternativas independientes, múltiplemente excluyentes, sustitutas o complementarias. También profundizar en los métodos avanzados de selección de alternativas de inversión complejas con múltiples restricciones. Estudiar la metodología para la estructuración de proyectos nacionales, internacionales y de cooperación en ciencia, tecnología e innovación, pues como un factor aplicado. Y acá la idea es desarrollar como el método de evaluación es, digamos, cómo se va a evaluar eso. Yo también leí la rúbrica me parece que aplica para estas 3 propuestas de método de evaluación. Es que haya mínimo 2 talleres donde se aplique las técnicas y herramientas avanzadas para evaluar la complejidad y la toma de decisiones en proyectos de inversión, y utilizar las herramientas de la cuarta revolución industrial para evaluar alternativas complejas con múltiples restricciones. Software, pues ahí tenemos Arena, MATLAB, el mismo Excel, y obviamente equipos robustos que permitan todo este tipo de simulaciones. Y en cuanto tiene que ver con el último resultado de aprendizaje, que es comprender a través de estudios de caso las buenas prácticas y las consideraciones éticas en la gerencia de proyectos para la resolución de conflictos y problemas. Entonces, selección de casos como estrategia para identificar las buenas prácticas, planeación, control, seguimiento y medición, y las consideraciones éticas en la gerencia de proyectos, donde además se conozcan experiencias en la resolución de conflictos y problemas complejos. Y invitación a 3 líderes empresarios o presidentes de empresa como conferencistas para presentar experiencia de proyectos complejos de inversión en ingeniería. Digamos que ha sido también como tradición de llevar gente experta que haya manejado proyectos, Hidroituango, Acerías Pal del Río, bueno, todos esos, el túnel de la línea, el mismo Reficar, o sea, todos estos casos, digamos, aplican de que son grandes proyectos de inversión que ha tenido Colombia, en donde han habido éxitos y también fracasos. Y entonces desarrollar un video o desarrollar y documentar un video de caso. Yo estoy, digamos, esta metodología de evaluación la implementé este semestre y yo creo que funciona muy bien. O sea, a mí me funcionó muy bien a nivel de pregrado. Obviamente hay que mirarlo a nivel de posgrado,
pero creo que tenemos las herramientas para trabajar estos elementos de, digamos, de utilizando material que pueda volverse un video donde el estudiante demuestre la solvencia de aprendizaje de las técnicas avanzadas en la ingeniería económica aplicada o proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Y pues visitas como, digamos, como estrategia también visitas de investigación primaria, secundaria, empresas y proyectos complejos en ciencia, tecnología e innovación o de inversión, si no, pues tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación. Convocatorias internacionales. Colombia tiene que preparar estudiantes de maestría para que puedan aplicar en todas esas convocatorias internacionales. Y pues ojalá para la estrategia de bilingüismo, que es la última columna, ojalá pues se pueda también hacer en una segunda lengua. Entonces esas serían, digamos, las estrategias, la metodología, área de investigación, los recursos y, digamos, la manera de fomentar la internacionalización y el bilingüismo, que era como lo que teníamos allí. Yo no hice un uso al final, pues yo revisé la rúbrica, me parece que aplica perfectamente la rúbrica de evaluación y el tema de la metodología Bloomberg, los verbos no los revisé en esta ocasión, pero pues yo creo que ya sería una tarea ya de carpintería mirar el tema de los verbos. Pero pues es totalmente diferente a que son dos parciales, etcétera, que era lo que tenía antes, un parcial del 35%, el otro parcial en tanto. Entonces acá es como ya en esa misma tónica que pues ustedes nos presentaron muy bien la vez pasada. Muchas gracias. Es excelente, profesor. Muy buen trabajo. Bastante ambicioso también. Como yo desconozco un poco, los estudiantes que toman la asignatura, ¿empiezan la maestría o la están terminando? Digamos, como para cumplir con el tema del artículo. O sea, me llama la atención eso. Y ya así, como usted lo dice, es un tema ya de carpintería menor, de pronto el elaborar o el describir la parte metodológica y la parte de la evaluación formativa, porque pues ya se tiene claro a dónde llegar. Tendría de pronto también una preguntita al respecto de cómo sería el proceso en cuanto a trabajo colaborativo, trabajo individual, qué tanta coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación también podría incluirse ahí de pronto. Seguramente que Sí, usted ya lo tiene pensado, pero muy buena pregunta. No, todo, por ejemplo, el artículo el semestre pasado se hizo en parejas y el video necesariamente se tiene que hacer en grupo y lo mismo que los talleres. O sea, realmente aquí el trabajo, pues salvo el artículo pudiera hacerse individual, sin embargo, pues para un solo semestre, el trabajo colaborativo sería en toda la metodología de evaluación, mínimo 2 personas que trabajen juntas. Aquí yo lo apliqué el primer semestre que dicté este año, todo se hizo en trabajo en grupo, incluido el artículo que era entre 2 personas. sí, excelente. ¿Y ellos llegan a presentar, a postular el artículo o lo Sí, la presentan? idea era que yo motivé a que lo pulieran, se les hizo la reflexión, ellos lo presentaron y muy cumplidos, realmente buen trabajo. Yo creo que hay mucha madera. Habían también una ventaja que habían también estudiantes de pregrado que estaban tomando como opción de grado la materia y le cuento que me sorprendieron mucho los estudiantes de pregrado nuestro que estaban tomando la materia. Me parece, eran dos de 6 porque fueron 6 estudiantes los que teníamos, hicieron 3 ensayos muy buenos y los 2 estudiantes de pregrado muy buenos. Bueno, pues realmente lo felicito, profesor. Me parece excelente la propuesta porque se sale, digamos, un poco de lo rutinario, utiliza las herramientas también de las tecnologías para comunicar
las posibilidades también de los talleres, digamos aquí utilizando herramientas de la cuarta revolución industrial. Yo lo único que vería ya para cerrar el comentario sería, ya es un trabajo muy de filigrana en cuanto a describir exactamente, a elaborar las actividades como tal, y luego puede ser la rúbrica para evaluar la actividad, que es el paso que sigue. Por mi parte, felicitarle, profesor, excelente, y se cumplen los resultados de aprendizaje de la asignatura. De pronto, ya de últimas, me queda la duda, el aprender, el primer verbo que se usa, cómo lo vamos a evaluar, cómo lo vamos a evidenciar ese aprendizaje, pero pues seguramente como está el artículo que tiene tantos elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales, seguramente que se va a poder hacer. No, muy bien, no sé quién más tenga comentarios. Sí, Jenny Pues yo podría Marcela. presentar, pero pues hice el ejercicio mirando la presentación de evaluación formativa, donde la matriz que se utiliza es distinta con el taller que ustedes dejaron. Profesora, qué pena molestarte, es que la Yo quiero preguntar algo. Jenny Marcela tiene de la guapa, Venga. ella quiere hacer un comentario, entonces para que le demos la palabra y luego si tú o el profe darme. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, profe. Muy buen ejercicio. Yo tenía aquí una duda en la parte de internacionalización. El profe relaciona en esta parte, la parte de promover, fomentar pasantías en el exterior, así como la doble titulación con financiación. Mi pregunta es, de pronto, ¿cómo el profesor pensó esta estrategia o si la idea es aquí divulgar todo lo que se realiza a nivel institucional o si de pronto el profe tiene alguna otra idea? Es que para mí no es muy claro esa parte. Buena pregunta. Pues, es la estrategia que hemos venido usando en la facultad hace ya más de 10 años, y es que como ahí lo que se dice es promover la internacionalización, entonces lograr que los estudiantes pues puedan tener o una pasantía. Yo sé que no es obligatorio en una maestría, pero yo creo que si uno los motiva a que hagan una pasantía, a que ese artículo lo presenten en un escenario internacional, en una conferencia, y se le consigue financiación, eso pues promueve mucho la internacionalización. Este es un tema en donde el curso, nosotros por ejemplo este curso lo hicimos en la cátedra internacional con un profesor de la Universidad de Wisconsin de Milwaukee. Y eso fue muy bueno porque los estudiantes, por ejemplo, que tomaron la cátedra internacional de ingeniería económica avanzada, hubo estudiantes de allí que se fueron a hacer la maestría a Wisconsin. O sea, con solo el hecho de que el profesor haya venido acá en el mes de junio, 2 semanas fue suficiente para que 2 estudiantes de ahí se fueran a hacer maestría al exterior. Y era un curso pues de maestría, era ingeniería económica avanzada, pero la tomaban también estudiantes de pregrado como opción de grado. Entonces, eso es un ejemplo que ya sea para la pasantía, que el profesor los motive a hacer la pasantía, a irse con él a hacer la pasantía, o pues que presenten el evento a nivel internacional. Esa es como la idea del tema, y que tengan financiación, desde luego, porque pues en nuestra universidad es muy importante que haya la financiación. Doy esa casuística porque así sucedió con este curso. Ay, bueno, muchas gracias, profe. Mucho más claro para mí. Sin embargo, entendería que es más una política institucional y de facultad, ¿no? De pronto se podría especificar un poco más todos los esfuerzos que cada uno de ustedes realizan justamente en este punto. Entonces, como el profesor Diego lo mencionó, la realización de la cátedra internacional, o en algunos casos los profesores invitan profesores internacionales, entonces aquí sería un buen espacio para comentarlo. Entonces, muchas gracias, profe Diego, por la explicación, y entonces creo aquí que ya cerraríamos con usted y nuevamente felicitaciones por ese. Gracias. Profe Sonia, Sí. ahora. Es que el profe Wilson no quería hacerle una pregunta al profe Diego. Sí, le había pedido la palabra.
Profe Wilson. Una pregunta. Sí, buenas tardes. Pero antes de eso, les ofrezco disculpas si van a escuchar en el fondo un ruido, pero horrible, porque me están cambiando aquí un techo que es, me quedo en pañales frente a la situación de los techos de la universidad. Entonces, van a escuchar en cualquier momento aquí algo que parece que me están abriendo la cabeza y es acá que están martillando sobre mí. Yo lo que quiero es, incluso voy a devolverle ahí el comentario al profe Diego. Ahora me voy a aprovechar, acépteme que utilice ese verbo ahí como brusco, de lo que él ha presentado. Pues yo la tarea la centré en las actividades de evaluación a partir de los resultados. Y la matriz que trajo el profe Diego, me gustaría, no sé si la pueda proyectar, porque tengo como un par de preguntas, no para usted, sino es casi que autopreguntas, y para que ustedes me ayuden sobre lo que ha expuesto acá en términos de la matriz que nos socializa. A partir de los resultados, donde está la estrategia, de hecho, presentar el estado del arte. Pregunto ahí, porque yo veo que este trabajo tan juicioso que acaba de socializar aquí Diego Fernando nos termina, por lo menos a mí, me termina allanando el camino, y por eso lo que voy a preguntar es a partir de lo que a mí me hace falta. Por ejemplo, el presentar el estado del arte no es necesario desdoblar el cómo, porque yo lo puedo presentar incluso atendiendo de una vez las estrategias, o a través de una charla magistral, o a través de una tarea de revisión de algunos artículos o de algún documento seleccionado. Entonces, esa era una reflexión que tenía, si dentro de la estrategia ese cómo debe estar desdoblado, porque en forma genérica yo digo, ¿qué tipo de, y esta fue la reflexión que hice en el ejercicio, cuáles son las estrategias que normalmente utilizo? Y hago el ejercicio en compañía con los muchachos que, más que los que están trabajando, han trabajado en sesiones pasadas, porque esta reflexión generalmente la hago en el grupo, y ahí de alguna forma también me aprovecho de 3 o 4 profesores que en su momento fueron mis alumnos, y les comentaba, bueno, jóvenes, aquí necesitamos dar una reflexión como estrategias. ¿Qué porcentaje estábamos trabajando sesiones magistrales? ¿Qué porcentaje hicimos talleres? Nosotros hacemos un seminario religiosamente desde el 2014 con un invitado internacional, siempre. Además, hemos venido desarrollando el Congreso Internacional, que desde el 2014 a la fecha se ha desarrollado ininterrumpidamente. Entonces, hicimos esa batería de actividades con las cuales la llevábamos al aula, otras que eran extracurriculares, y eso entonces fue la reflexión que hicimos. Ahora ya veo este trabajo tan detallado que nos acaba de presentar aquí el profe Diego, entonces dije, voy a preguntarles un par de cosas, más que la que nos acaba de mostrar, es viendo las enormes carencias que tiene, pero el mío. Entonces, a eso es que me refiero. Si cuando yo hablo de las estrategias, puedo incluir, porque yo en las actividades evaluativas dividí lo que se llaman los resultados, de hecho, así como lo tiene acá, curiosamente también, pues, es como la impronta. Yo tengo 4 también, y entonces encontrábamos que como una clasificación interna. Uno que tenía que ver como con la parte de la fundamentación, y otro con la parte de la aplicación. Y entonces nosotros en la parte de la aplicación decíamos, y era soportado casi es en el esquema que hemos venido trabajando. Un 40% a través de un proyecto que tiene entregas sucesivas, 3, en algunos semestres 4, pero por lo general 3 entregas. Pero decíamos, para entregar un proyecto, primero necesitamos dar a conocer, en algunos casos recordar, qué sé yo, los fundamentos, algunas técnicas y una manera de evaluar entonces a través del proyecto. Y entonces por eso decíamos que teníamos como esa dualidad entre lo que era la actividad de fundamentación y otra que la llamábamos la actividad de aplicación a través de las estrategias que mencioné, y en procura de buscar un mecanismo
evaluativo, si es que el término, acéptemelo ahí en mis palabras, la escogencia del mismo que nos resultara para los distintos intervinientes, tanto a los muchachos como al profesor, apropiados para hacer el seguimiento. Era como ese comentario y casi que de alguna manera, por eso digo y le agradezco al profe Diego, porque este ejercicio así tan detallado me sirve y lo cojo de ejemplo, pero para hablar de lo que me falta a mí. Muchas gracias. Le contesto rápidamente, profe. Yo pensaría, yo no soy el experto ahí en eso, pero pues ahí nos pueden ayudar Jenny, Marcela y los que sepan mejor del tema. Yo creo que apliquen ambos, o sea, porque uno tiene que también mostrarle a los estudiantes el estado del arte y ellos también investigan, o sea, ese es un trabajo compartido y finalmente el ensayo, por ejemplo, en el artículo del estado del arte, pues se alimenta de lo que el profesor les ha expuesto y les ha puesto a investigar y lo que ellos también han investigado, para ser breve ahí en esa respuesta. Exacto, profe Diego, muchas gracias. Pero la pregunta aún más allá es, pero esa presentación hay que desdoblarla a través o sea, hay que decir, usted arranca aquí con el verbo presentar el estado del arte. Es necesario incluir a través de una conferencia, a través de una charla magistral, a través de un taller. A esa es la pregunta también. Sí, yo creo que faltaría complementar eso, pero pues ahí nos harán la retroalimentación si esa parte falta, pero creería que sí hace falta ese pedacito que Mil gracias. yo creo que hace falta, pienso que hace Sí. falta, ¿no? Lo que sucede, sí, gracias, profesor. Lo que pasa también es que aquí está enunciada la metodología que se presenta para el aprendizaje, para poder orientar o darle los elementos a los estudiantes para que lleguen a ese resultado de aprendizaje, digamos, cuando se dice presentar el estado del arte. Es la forma en que el profesor piensa que es la mejor estrategia metodológica para que el estudiante llegue a ese resultado de aprendizaje. Pero sí, claro, el paso que sigue es estructurar, diseñar la actividad paso a paso. Entonces ahí para presentar, o por ejemplo, cuando dice elaborar el artículo, yo lo voy a evaluar, tengo que diseñar una actividad, qué es lo que le voy a pedir al estudiante en concreto. Entonces hay que hacer el diseño de la actividad con ese paso a paso, con los elementos, con los recursos, y ahí va incluida también la rúbrica para que el estudiante sepa cómo me van a evaluar, cuánto me vale esto, cuánto esto, cuánto esto. Entonces sí, aquí estamos enunciando la metodología para el aprendizaje y enunciando la metodología para la evaluación. Más íntimamente, y perdón que estoy utilizando mucho esa palabra, pero es que es algo bastante delicado ya. En cada asignatura habrá que ver, diseñar cada actividad el paso a paso. Eso, digamos, en otros tipos de programas se le llama diseño instruccional, pero en los programas presenciales no se les llama así. Pero es lo que en un programa a distancia virtual se le llama diseño instruccional, porque el profe no está ahí para explicar todo el tiempo. Entonces, sí, viene un paso siguiente que ya se trabaja en cada sílabus o de forma muy concreta en los diseños de cada actividad. Bueno, gracias. Y la profesora Sonia creo que continuaba, si alguien, no sé si alguien quiere antes decir algo o sigue la profesora. No, gracias, Yelgi. Gracias. No, pues yo estaba comentando que yo había tomado la presentación de ustedes, donde colocan cuál era el taller que íbamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a compartir pantalla. Y entonces yo tomé lo que ustedes decían en qué consistía el taller. Definan, tengan en cuenta el resultado de aprendizaje, digan cuáles son las actividades formativas y mencionen cómo realizan la evaluación. Entonces, para este caso, pues la asignatura es el Seminario de Investigación 2. Entonces, el resultado de aprendizaje, ¿cuál era? Que el estudiante, una vez finaliza la asignatura, pues debe tener la capacidad de formular una propuesta de trabajo final de maestría o un proyecto de tesis si está en el perfil de investigación. La diferencia es que el trabajo final es perfil de profundización y el proyecto de tesis es el perfil de investigación. Entonces debe estar en capacidad de formular la propuesta o el proyecto de tesis con los elementos básicos.
antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, metodología, actividades, cronograma y presupuesto. Este es el resultado de aprendizaje. Entonces, las actividades formativas es que el estudiante debe realizar entregas parciales de la propuesta de trabajo final o proyecto de tesis. Y la evaluación es que el estudiante, pues, al final realizará una propuesta de trabajo final o un proyecto de tesis que en primer lugar permita demostrar su avance en el logro de aprendizaje. Y nosotros realmente hacemos como evaluación, el estudiante debe presentar 5 entregas de la propuesta, pues distribuidas a lo largo del semestre, en el tiempo del semestre, y esto con el objetivo de facilitar la retroalimentación por parte del docente del seminario, pero también por parte del director de su propuesta. Y cada entrega pues tiene una evaluación de 0 a 5, y para poder aprobar la asignatura, el total de las entregas deberá tener una nota mayor a 3,5. Entonces, pues digamos que yo no utilicé la matriz que utilizó el profe Diego, sino que tomé el taller que ustedes tenían en la presentación que traía estas columnas, pero no sé si la tarea era la otra. No, está perfecto. Igual se comparan los mismos elementos. Lo que pasa es que la otra matriz, pues hay otros componentes que pueden ser parte importante de la asignatura. Pero está perfecto, este era el formato. Ujú. Y acá pues tomo el siguiente resultado de aprendizaje y luego el siguiente. Y igual coloco las actividades formativas y coloco las actividades que se realizan de evaluación. Y esto sería para el seminario de investigación 2. Jenny Marcela Vega, ¿ibas a decir algo? Gracias. No, profe, sí, muchas gracias por el ejercicio. De pronto mi recomendación sería especificar un poco más qué es lo que se realiza en el aula para, eh, para fortalecer o para que los estudiantes puedan desarrollar estos resultados de aprendizajes que ustedes han establecido, porque de pronto aquí como está descrito, se entiende que todo recae sobre el estudiante, pero pues seguramente, no, efectivamente es así. Ustedes desde el aula tienen una serie de estrategias que les permiten formar esos resultados de aprendizaje, no sé, Sí, realmente lo que nosotros hacemos es que cada literal de la propuesta decimos metodológicamente cómo debe hacerse. Entonces, por ejemplo, cómo hacer unos buenos antecedentes, cómo hacer el planteamiento del problema, cómo plantear objetivos, cómo desarrollar el diseño de la investigación y la metodología para ejecutar su propuesta de trabajo, cómo elaborar el cronograma, cómo elaborar un presupuesto, como todos los literales que debe tener la propuesta de trabajo final. Súper, profe, claro. Entonces, de pronto, así como lo vemos, no queda como tan Entonces, claro. lo agregaría aquí en actividades formativas. Sí, sí, señora, especificar un poco más qué es lo que ustedes hacen desde el aula para desarrollar esos resultados de aprendizaje. Y de pronto, otra recomendación en la parte de evaluación, entonces, de pronto no es así, pero yo lo estoy viendo como que se está todavía haciendo referencia a la evaluación por calificación. Entonces aquí la profe escribe: cada entrega se evaluará de 0 a 5 y el total de entregas deberá tener una nota mayor a 3,5. Pero no sé si recordamos que cuando hablábamos de la evaluación sumativa, la idea era que a medida que avanzara el tiempo, pues el esfuerzo del estudiante iba a ser mayor, por lo que era ideal de que todo no tuviera una distribución porcentual dividida en el mismo porcentaje, sino que fuera avanzando. La primera entrega, como es una versión preliminar, va a tener un porcentaje un poco menor a la segunda, un poco menor a la tercera, y ya en la última tenemos ese porcentaje mayor, que es donde ellos ya corrigieron lo que ustedes detectaron que debían mejorar, y ya están finalizando el curso. Entonces, de pronto también si se pudiera pensar en la Sí, evaluación. realmente es así, cada entrega tiene un porcentaje diferente.
Ah, súper, profe, sí, de pronto tampoco como yo desconozco cómo se desarrolla el curso, entonces no era claro para mí. No, pero sí se puede escribir ahí el porcentaje asociado a cada entrega. Ah, súper, profe, listo, muchas gracias. Creo que la profe Marcela tiene la mano levantada. Gracias. Yo tengo una inquietud, digamos, como realmente la propuesta se arma en los dos seminarios, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos hecho en el área ha sido hacer énfasis más en un área que en otra de los ítems que componen la propuesta. Entonces, en seminario 1 nosotros hacemos énfasis muy especialmente en la construcción de los antecedentes, construyen el estado del arte y ¿cómo se dice? El planteamiento del problema. Y como dice la profe Sonia, pues nosotros lo que hacemos es que muchas de esas cosas materiales, pues ya, al menos en el seminario 1, ya están las presentaciones hechas, los videos de los profes, porque realmente prácticamente es un material que se repite todo el tiempo, como los lineamientos que se le dan a los estudiantes. Y efectivamente sí, Jenny Marcela, el trabajo del seminario recae en, en, en el estudiante. Nosotros como profesores realmente lo que estamos haciendo es una serie de lineamientos que luego ellos por eso son tan importantes esas presentaciones que señala la profesora Sonia, porque es en ellas donde, pues, más o menos como ustedes han hecho con nosotros, ¿sí? Estos son los lineamientos, ustedes van y hacen la tarea y venimos y hablamos con ustedes y ustedes nos dicen sí o no. Es más o menos lo que nosotros hacemos en los seminarios. Y nuestros estudiantes sí que hacen trabajo autónomo allí. Por lo menos para el seminario 1 tienen digamos, se ha especificado tal los talleres que tienen que hacer, las entregas, cómo tienen que hacerlos, o sea, que hay estudiantes míos que son de otras carreras que siguen digamos, las entregas como tienen que hacerlas y al final ellos sin ir a ninguna clase, sino simplemente leyendo los PowerPoint y viendo los videos, pues están entregando los desarrollos desde de sus estados de artes, ¿sí? Pero entonces mi pregunta es, profesora, porque se supone que aquí el énfasis es el diseño de la investigación, Exactamente. el Sí, más cronograma. digamos que ellos tienen ya como un estado del arte, un planteamiento del problema, y acá lo que hacen es completar el resto de la propuesta, y nosotros enfatizamos en el diseño de la investigación, en la parte del desarrollo de la metodología, las actividades, cómo elaborar el cronograma, cómo elaborar el presupuesto, de forma tal que finalizado el año, una vez han visto seminario 1 y seminario 2, pueden radicar su propuesta formalmente. Y en el segundo año ya la pueden ejecutar. Exacto. Entonces, Jenny Marcela, mi pregunta era, o sea, o sea, ¿cómo mostrar ese énfasis que hay en el seminario 2 y cómo mostrar el énfasis en el seminario 1? Y porque justo yo escogí en esta ocasión la otra asignatura y no trabajé la de seminario 1. Qué vaina, pues para haberlo mostrado. Porque, digamos, la evaluación de nosotros prácticamente es presente, reciba realimentación, presente y reciba realimentación. Y esos puntajes que tú dices es como lo último que nosotros hacemos, pero nuestros estudiantes, por lo menos en el seminario 1, siempre pierden. O sea, ellos van perdiendo hasta la última entrega. Y eso es porque lo que hacen al final, pues realmente si lo completan, pues pasan. Pero esa es la otra pregunta. En los seminarios no tienen nota, ¿no? Entonces, el poner las notas, como le dice la profe, es lo que a nosotros nos ha solucionado la vida, porque antes era muy difícil cuando un estudiante decía, pero ¿por qué me aprobó o por qué me reprobó? Entonces, esta ha sido la forma como nosotros hemos podido enseñarle al estudiante, mire, es que usted no hizo bien su estado de arte o usted no planteó bien el problema, pero porque hay una valoración al respecto, numérica. Yo sé que eso suena horrible, pero si no, es quedaba al margen de la subjetividad. ¿Mm? Entonces, ¿cómo ver reflejado eso? Porque, pues en estricto sentido, estas no son asignaturas, sino son actividades, ¿cómo se llaman? Actividades académicas. Entonces, esa es mi inquietud, Jenny Marcela.
Bueno, profe, digamos que todavía no nos podemos desligar de las notas porque es el sistema, pues a partir de las notas es que se maneja el sistema de información química en la universidad, ¿no? Entonces, No, no es... no, los seminarios no tienen nota. Los Sí, seminarios sí, se señor. aprueban o se reprueban, no más. Sí, gracias, profe. Entonces, pues justamente en las actividades académicas, esto no tendría como una mayor importancia porque es o aprobado o no aprobado. Entonces, la recomendación aquí, si ustedes lo pueden manejar así, es que se utilicen las rúbricas. Entonces, se van a utilizar, pues ya digamos que no hemos visto cómo se maneja una rúbrica, pero aquí están descritas por niveles de desempeño. Entonces aquí vamos a ver cómo es el desempeño de nuestros estudiantes y con las actividades de retroalimentación, que esto, digamos, es algo fuerte que están manejando ustedes en los seminarios y que acá no está descrito. Entonces, en las actividades formativas sería bueno que se documentara y se plasmara que se hace un acompañamiento muy fuerte en el desarrollo del trabajo de los estudiantes y que hay un acompañamiento por parte de los docentes. Entonces, ahí lo podríamos poner. Y respecto a para que no sea algo subjetivo, entonces, la recomendación dentro de un sistema de evaluación formativa es que existan unos criterios que pueden ser plasmados a través de una rúbrica en donde se explique al estudiante qué es lo que se va a evaluar y se clasifiquen y como que se describan cada uno de los niveles para así poder hacer seguimiento al desempeño de los estudiantes. Entonces, aquí, como no tenemos notas, podría ser un ejercicio muy interesante empezar a introducir las rúbricas, pues en cada una de las actividades que realizan los estudiantes. Es que nosotros de eso, Marcela, llevamos, o por lo menos desde el 2016, hemos diseñado unas rúbricas que transformamos semestre a semestre, ¿sí? Donde, porque honestamente es muy difícil cuando no hay una nota. Entonces hemos hecho esas rúbricas asociadas a cada entregable y al final hay una super rúbrica asociada a los elementos de la propuesta. Incluso no sé si el profe Felipe finalmente la estaban usando también en el seminario 2, ¿no? Sí, igual nosotros también utilizamos un formato para hacer la retroalimentación. Porque es que, y esa rúbrica pues es larguísima, porque nosotros también, cosas tan simples, Jenny Marcela, como el nombre de la institución o que hayan colocado las líneas de investigación del programa. Son cosas que puede que los estudiantes no lo vean importante, pero nosotros sabemos que eso es muy importante en el sentido de que le da coherencia a la propuesta. Y pues eso tiene un puntaje chirriquitico, pero tiene una rúbrica al respecto. Entonces, entonces los profes que la han conocido, pues los que están por fuera del seminario, pues sí, claro, implica mucho trabajo para nosotros calificar así, porque antes era más fácil lo subjetivo, por decirlo de alguna manera, pero desde que estamos calificando así, por lo menos hay un proceso como de realimentación con el estudiante más adecuado. Bueno, gracias, eso es lo que... Sí, gracias. La profesora Sandra Liliana está levantando la mano. Bueno, voy a dejar de compartir y yo les puedo enviar pues la matriz realizada. Pero todavía no. Ah, ok, ok. Sí, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profesora. Sandra Liliana, ¿cómo estás? Por ejemplo, en cuanto a la evaluación formativa y esa descripción de las estrategias que se utilizan para la valoración, allí nos hace una invitación a pensar en qué actividades se pueden diseñar para valorar el trabajo que los estudiantes hacen, digamos, en el primer avance. Suponiendo que los estudiantes aplican determinada técnica o metodología de investigación. Entonces, si la primera parte del proyecto está asociada a la definición, a la formulación del problema o situación del problema, a la revisión o planteamiento preliminar de los objetivos y justificación, entonces eso obviamente tiene un porcentaje de avance, y podría tener una valoración cuantitativa de 0 a 5, ¿sí? Pero aquí, en estas actividades formativas, nos invita a pensar en qué actividades podemos desarrollar con ellos para hacer ese primer tipo de evaluación.
Entonces, sí puedo, por ejemplo, hacer comparaciones entre pares de proyectos que estén relacionados con las mismas temáticas y haya una realimentación entre ellos mismos, a nivel de seminario. O si hago, por ejemplo, una ronda de preguntas asociadas a esa temática. Entonces, lo que nos invita esta casilla de actividades formativas es a definir ese tipo de actividades que se desarrollan en el marco de la asignatura que se está generando. Entonces, por ejemplo, que voy a realizar un taller, que es tipo taller. Entonces, definir el nombre del taller, el paso a paso del taller que se va a realizar, y a eso se le asigna pues obviamente un valor de porcentaje del proyecto. En este caso pues podría ser el 15% de avance en su etapa inicial, y se califica de pronto no solamente haciendo la valoración cuantitativa, sino haciendo la valoración cualitativa apoyados en esta rúbrica que ya tienen. Entonces, digamos, el nivel de coherencia lineal que tenga el documento, si hay una coherencia horizontal, si los componentes de la propuesta del título están acordes con las características que debiera tener ese tipo de título de investigación, si están definidas claramente las temáticas específicas, y si, digamos, hace un recuento del contexto para definir la situación problema, y hasta ahí, ¿sí? Entonces, en estas actividades formativas creo que nos toca enunciar esas partes, ¿cierto, Jenny? De acuerdo a lo que mencionabas. Sí, señora, exactamente. Digamos que la idea es que la información que ustedes aquí documenten le dé una idea a alguien que desconoce por completo el programa, qué es lo que se está haciendo. Sobre todo, pues porque esto va a soportar los procesos de autoevaluación. Sí, perdón, interrumpo ahí, no sé, Jenny Vega, si ya habías terminado. Sí, dale, gracias. Estamos siguiendo con lo que Jenny estaba diciendo, y de acuerdo con la profesora Sandra Liliana. Y me gusta mucho la metáfora no metáfora, el punto que utilizas, Jenny, al final, diciendo, si alguien nuevo llega y toma esto, entonces llega Florinda Mesa y le dan esto, y tiene que, es la responsable de este seminario. ¿Lo puede hacer con esto que está? Entonces, pues no, porque ustedes tienen un montón de actividades formativas diseñadas y tienen una rúbrica diseñada que es larga, como nos han comentado, pero entonces todo lo que tienen no se refleja acá. Entonces tocaría ver, profesor Nia, cómo lo reflejamos, o sea, que se note. Mira, actividades formativas son escenarios para que el estudiante aprenda. Entonces yo, ¿qué le ofrezco? Es que yo le doy el video, por ejemplo. Nos están diciendo, no, es que les damos videos, les damos PDFs, les damos, ponemos un podcast, qué sé yo, un programa de radio, traemos un experto, tenemos una conferencia que los invitamos para no sé, de la metodología para utilizar el software en vivo. Le damos la posibilidad de que interactúe con unos compañeros que trabajan el tema no sé, en esta facultad, en otra facultad, o les damos un espacio de tutoría. Todo eso que ustedes hacen, aquí no está. Entonces creo que hay ya mucho desarrollo, pero que hay que evidenciarlo para que queden descritas todas esas posibilidades que tiene el estudiante para aprender, y que le posibilitan que haga entregas parciales, porque si no le damos nada, seguramente pues cómo se mueve. Es eso. Sí, no, Es pues en eso. realidad es sencillo Sí. diligenciar el formato porque las actividades ya existen. Sí, claro. Y sobre la evaluación, no importa, o sea, uno con las rúbricas, obviamente las rúbricas cobijan lo que es lo cognitivo, la evaluación es lo cognitivo, lo procedimental, lo actitudinal y el proceso, sobre todo. Entonces, no importa, es decir, yo puedo evaluar cantidad de situaciones de ambas formas, cuantitativo y cualitativo, y lo puedo todo después resumir en un escenario cuantitativo. También es posible hacerlo. Entonces, eh, tocaría ver qué tanto, yo me imagino que esa rúbrica tiene
situaciones donde se puede retroalimentar al estudiante en lo cualitativo también, en el proceso, obviamente. Entonces, pues nada, felicitaciones, excelente, y sería lo único ya de evidenciar como tal cada uno de los elementos Cada que se tiene actividad. para ofrecer a los estudiantes, sí, que las actividades, sí. Por ejemplo, para qué sé yo, para los antecedentes está el PDF de antecedentes, que es una guía, ta. Para el planteamiento del problema, tenemos el video de la profe Marcela de cómo se plantea un problema, y así sucesivamente. ¿Qué le ofrezco yo para que él juegue con el conocimiento? Bueno, alguien está Ok, levantando la bueno, mano. muchas gracias. Gracias, profesora. Yo tengo una pregunta ahí. Ay, profesor, ya lo quites tú, pues, Ah, no, no lo quites. ya lo Es, coloco. o sea, nosotros tanto en el seminario 1 como en el seminario 2, es que resolviendo estas preguntas, resolvemos varias asignaturas, créanme que sí. Entonces, la profesora, ya sabemos que tenemos que incluir las actividades que nosotros como profes también hacemos, ¿cierto? Pero también las actividades que los chicos hacen, esas que no son o sea, unas son como de calificar, sí, y otras son porque las tienen que hacer para que vayan avanzando en sus procesos. Esos Sí, ambas. van Ambas. en las actividades formativas también, ¿sí? En la Esas que evaluación. Lo que ellos entregan cosas que se les evalúan y cosas que no se les evalúan, que son ah, formativas. Ambas se exacto, incluyen en la evaluación. en Sí. la, Por en la evaluación. ejemplo, hice un juego la primera clase. Eso no, de pronto no lo evalúo, ¿no? Pero fue importante en el proceso. Entonces, ¿es una evaluación formativa o es una actividad formativa? Pero Más esto bien, es va una en actividad formativa. actividades formativas, o sea, en las actividades formativas también van las actividades que realizan ellos. Esa es Van mi las pregunta formativas y las evaluativas. en la evaluación. La En evaluación a la- mí me queda clara, pero las actividades como esa, un juego. sí, sí, todo lo que yo hago. Si los llevé al museo, va ahí en actividades formativas. No, pero me refiero, los estudiantes jugaron, entonces eso es una actividad formativa, Sí, ¿sí? sí, Ok. es una actividad, sí. Ujú. Gracias, Sí, profe. ahí, profe Jenny Marcela, hay dos cosas que uno puede hacer para organizarse. Uno es, por ejemplo, definir esas actividades que yo como docente hago en el proceso de enseñanza. La estrategia es de enseñanza-aprendizaje. De hecho, es primero de aprendizaje-enseñanza ahora, ¿no? Entonces uno coloca primero las actividades que realiza el estudiante. Entonces el estudiante leerá un artículo previo sobre introducción a las problemáticas científicas. Esa es una actividad de aprendizaje que realiza él, ¿sí? Esa misma actividad de lectura la podrían hacer, por ejemplo, en grupo. El estudiante trabaja en grupo la lectura de las siguientes lecturas. Esa es otra actividad. Otra actividad es el estudiante participa en la ejecución del taller mediante tales acciones. Pero también están las actividades de enseñanza, ¿cierto? Que son las que es la que el docente formula. Entonces, esas también van dentro de esas actividades, si uno las quiere ver bajo ese enfoque. Entonces, uno dice, dentro de las actividades formativas de enseñanza están el diseño del taller, la formulación de por ejemplo, el profesor diseñó y presentó el video donde explica tal cosa, ¿sí? Previamente a la ejecución de la actividad. Y esas también como que separa uno de esos dos bloques para que sea un poco más fácil. Y, sin embargo, esas actividades que hace uno en el marco de la enseñanza es en últimas para que el estudiante logre sus objetivos de aprendizaje. Entonces puede verse así. Y también para facilitar el entendimiento, hay una cosa que yo valoro, porque son dos cosas, la valoración y la evaluación. La valoración está asociada al proceso, ¿sí? Entonces la participación del estudiante en el taller, la ejecución de las actividades que se hacen en grupo o individual, y está la evaluación está asociada al producto, ¿sí? Entonces uno evalúa, por ejemplo, sobre el producto. El producto son, por ejemplo, un preliminar de un artículo, un párrafo
en el que describe la problemática, un póster, un documento final. La evaluación está centrada sobre el producto entregado y la valoración está centrada sobre el proceso de aprendizaje. Entonces, a veces eso le permite a uno como definir claramente la estrategia y las actividades que están implícitas dentro de esa estrategia. Gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. ¿Quién está levantando la mano? Profe Carlos estaba levantando la mano Profesor antes. Carlos. Sí, profe, muchas gracias. No, pues escuchándolas, creo que ya tengo la respuesta a la inquietud que tenía. Yo comencé por el final. Entré a los enlaces que nos fueron compartidos y pues descargué los formatos en Excel y me puse a trabajar en las actividades de evaluación con los dos formatos y enlazar eso, alinearlo con lo que ya se había reportado en el programa del curso a nivel de los resultados de aprendizaje. Pero alcancé a desarrollar dos actividades. Aquí las tengo, las puedo compartir, pero pues yo creo que ya no es necesario. Esa es la parte que quizás abordaremos en 15 días o no sé cuándo más adelante. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Una actividad de esas es un taller que involucra trabajo en grupos en clase y por fuera de clase, bueno, pensando en el retorno al campus. Y otra actividad que es una especie como de dinámica al estilo de estos concursos de innovación de 24 horas. En este caso es hecho a imagen y semejanza del Data Jam del USAID, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, a nivel de proponer un modelo de negocios para abordar alguno de 4 retos de sostenibilidad en Colombia. Pero el punto es este, y aquí viene la pregunta, o la inquietud que tenía. Las actividades de evaluación están dadas en el marco, o la evaluación, perdón, está dada en el marco o del taller o de esa actividad del Data Jam, pues del equivalente, el reto de sostenibilidad. Pero yo también veo esas actividades fundamentalmente como parte del proceso de formación. Entonces, por ejemplo, para el caso del taller de análisis del ciclo de vida de producto, los estudiantes en el grupo escogen un producto cualquiera, un sencillo, simple, que no tenga muchos componentes. Entonces, recuerdo que llevaban un esfero. Entonces, lo primero que hacían era en clase desarmar el esfero, literalmente, identificar cada una de las partes, pesarla, saber de qué material estaba hecho, si simple o compuesto, y hacerle una trazabilidad a cómo era que finalmente se ensamblaba eso y de ahí para atrás, todo el ciclo de vida hasta la extracción de las materias primas y luego imaginarse cuál había sido el proceso para llegar desde la planta de producción hasta el punto de venta, distribución del producto, qué pasaba en el uso, durante la etapa de uso, qué pasaba al final del ciclo de vida y luego profundizar por fuera de clase, ya metiéndose en la literatura, en bases de datos, incluso descargando paquetes de software que tienen bases de datos, EcoInvent o cualquiera de las otras, para ya cuantificar los aspectos ambientales de inventario de entrada y salida y llegar al análisis de impacto. Para mí todo eso es una actividad formativa, pero es evaluada. En este caso, mirando el resultado del taller, bajo unos criterios. Lo mismo que en el caso del modelo, el canvas de modelo de negocio, la ficha técnica, un pitch, que es un video que ellos hacen en 3 minutos, presentar toda la idea de negocio, del modelo de negocios. Entonces, la inquietud que yo tenía era cómo, si el hecho de que fuera una actividad o la considerara como evaluación, me invalidaba las actividades de formación que yo veía involucradas ahí o que tengo involucradas ahí, o si no hay ningún, digamos, inconveniente en que incluya o se apoye en actividades formativas, pero es evaluado de acuerdo con unos criterios determinados. Esa es la pregunta. Profesor Diego, no hay ningún inconveniente pues, desde la experiencia. Perdón, profesor Carlos, disculpe. No te preocupes. Ningún inconveniente. Puedo tener 5 actividades formativas y una evaluativa.
y seguramente que el resultado de la evaluativa va a ser muy bueno porque le di mucha posibilidad, sobre todo si le di diferente forma de experimentar con ese objeto del conocimiento. Entonces no hay ningún problema, yo puedo tener, según los créditos, ¿no? Pues el número de actividades formativas que pueda el estudiante también, digamos, realizar en todo su aprendizaje autónomo. Yeldi, No pasa nada. pero con cuál resolución, por decirlo así, manejo el tema. Es decir, está el taller, resolución de taller, pero por dentro del taller hay, por decir algo, subactividades. ¿Cómo manejo eso? Es un taller que tiene tanto actividades formativas, pero el total de actividades formativas va a consolidar una evaluación, ¿sí? Ok, Es lo ok, que le entiendo, ¿sí? ok. Sí, está perfecto. ¿Y lo que se denomina actividad evaluativa es el taller como tal? Depende si en la asignatura los resultados de aprendizaje están orientados al producto o al proceso. Hay asignaturas que buscan crecer en procesos y hay Sí. asignaturas que buscan que la persona entregue algo concreto. Mm, Punto, estoy estudiando cine, tengo que entregar ujú, la película. Entonces, ujú. depende de qué es lo Ya te que yo busco entiendo. evaluar, proceso Ujú, o busco evaluar ujú, producto. No siempre tengo que evaluar, depende ujú, del resultado de aprendizaje de la asignatura. Sí, ujú. Ya te pero entiendo. Yo ambas tengo son los dos. válidas. Yo tengo una mezcla de Ambas los son dos, válidas. aunque pongo énfasis fuerte en el proceso. Y una última pregunta, muy puntual. A mí me pasó lo mismo que la profe Sonia. Yo no encontré, la verdad, te juro que revisé los mensajes y no encontré un enlace al formato que manejó el profesor Diego Hernández, a la matriz de Excel tan juicioso que lo hizo Diego, igual Sonia, pero yo tampoco, igual que Sonia, encontré ese enlace. ¿Podrías compartirnos ese enlace, por favor, a esa matriz? Claro que sí, con mucho gusto, profesor. Muchas Bueno, gracias. Profe está Carlos, levantando. hay una cosa, pues un ejemplo que de Sandrita. pronto sirva. Sí. Em, en la materia esta que ven los chicos de introducción a la ingeniería o en las otras materias en que están apoyando el proceso de formación integral, allí hay que entregar al final del proyecto durante el semestre 3 productos, que son el póster, el video y el documento de desarrollo del proyecto donde consigna pues todos los pasos de ejecución del proyecto en términos de investigación. Eso es el resultado final pues, de todo el proceso de aprendizaje y son productos de evaluación. Sin embargo, también se está valorando el proceso y en ese marco del proceso, digamos, el grupo profe de acompañamiento está haciendo la valoración de cómo se lleva a cabo pues diferentes actividades desde el componente de comunicación, de trabajo en equipo y de empatía entre compañeros. Entonces, digamos que también depende del objetivo que uno quiera con la asignatura o que se quiera con la asignatura, ¿no? Y también de la forma en que el profesor pues aplica esa estrategia de enseñanza-aprendizaje que es muy de profesor. En tu caso, aplicas técnicas que están mundialmente reconocidas dentro de las técnicas de enseñanza-aprendizaje. Entonces también es bueno citarlas. Por ejemplo, si el profesor sabe que está haciendo aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por proyectos, las estrategias se enmarcan dentro de esas metodologías que está usando. Entonces, si tú identificas la metodología que estás aplicando, te facilita también detectar cuáles actividades son de formación, cuáles actividades son enfocadas específicamente a la evaluación final de esos productos de la asignatura. Profe, muchas gracias. Muchas gracias por tus aportes. Y lo mismo al profesor Diego, que ya nos compartió el enlace. Ay, excelente. La profesora Marcela está levantando la mano, tal vez se le quedó levantada. Yo quisiera compartir Ah, lo bueno. que hice. Pues igual que el profe Carlos y la profe Sonia, yo hice la tarea sobre el formato. Yo sí sé la existencia de la otra matriz, pero no, no era consciente que tocaba hacerlo allá. Entonces voy a compartir un poquito. Ay, ahora que se me hizo la pantalla. Aquí, de tantas cosas que tengo.
¿Sí estamos viendo? Sí, sí, señora. Bueno, estos son los resultados de aprendizaje que definimos con el profe Oscar para la asignatura de inteligencia tecnológica. Entonces, por eso, eso era la pregunta. Yo sí había hecho la tarea de colocar actividades formativas y de evaluación, pero pues como que las había mezclado las unas con las otras. Entonces, pues creo que hay que buscar un mecanismo como para que a uno le quede claro qué hace uno y qué hace, por la pregunta que ustedes hicieron o por la afirmación que ustedes hicieron de que esto lo debería coger una persona y hacerlo solo, ¿cierto? Y claro, eso significa ser más explícito en lo que uno está haciendo. Entonces, por ejemplo, en la primera, el resultado de aprendizaje, que era el describir los conceptos relacionados con inteligencia tecnológica y estudios de futuro, entonces entre las actividades formativas, pues nosotros los ponemos, hacemos clases magistrales como profesores y los videos explicativos y unos juegos. Yo cuando hago yo la asignatura, yo hago juegos porque yo de estrategia no sé muchas cosas, pero a través de ciertos juegos, pues los muchachos pues aprenden y entienden lo que necesitamos para el proceso de prospectiva y de vigilancia. Pero también está la lectura en grupo. Ellos siempre leen los artículos en grupo y para aprender eso lo que ellos hacen son unas pequeñas presentaciones que se hacen en clase a medida que van haciendo como el comprender esos conceptos. Pero luego ya viene toda la parte de aplicar los métodos de vigilancia y de aplicar los métodos de prospectiva, que son estos los dos siguientes resultados de aprendizaje. Entonces, allí, pues, digamos, la parte como del profe es las clases magistrales de algunas cosas que, pues, yo he tratado de ir reemplazando poco a poco con los videos explicativos. Sí se mantienen las lecturas en grupo, pues, por ciertos elementos que necesitamos que ellos vean que no es sacado de la manga. Pero lo más importante es que ellos hacen un proyecto, ¿sí? Que es el que se hace en la organización. Entonces, el conformar los equipos de trabajo, no sé si eso sea una actividad o ya eso es mucho detalle, eso para mí no me queda claro. Y como lo que tienen que hacer son aplicar métodos de vigilancia y métodos de prospectiva, pues entonces hay talleres asociados a cada método. Entonces, prácticamente vemos un método, taller, y lo aplican y van y lo aplican en la organización. Y pues, como es un proyecto a la organización, hacerle un ejercicio de vigilancia y prospectiva para una organización, pues ese es el proyecto. Entonces, lo que uno evalúa básicamente es cómo lograron concertar el alcance del proyecto con la organización en una ficha de necesidades y luego la evaluación de avances del proyecto. Para finalmente llega un momento donde ya es la semana 14 y con lo que tengan tienen que prepararse para entregar un informe oral de 6 minutos, la evaluación ya el informe como tal y la evaluación por pares que se hace. También hacemos un pequeño formulario de autoevaluación de aprendizajes, pero ese, dependiendo del grupo, lo aplicamos o no. Digamos, no siempre lo aplicamos. Digamos, a veces no siento el feeling con los estudiantes para aplicarlo siempre. Entonces, esas son cosas que también tengo duda. Entonces, eso significa que tendría que ser mucho más explícita en esas actividades. Jenny Marcela. Sí, profe, sí, señora, sí sería más conveniente como explicar más al detalle todo lo que se hace. Tal vez no, hacemos un proyecto de 5 personas, no, sino es un trabajo que se realiza de forma colaborativa, que está soportado con videos explicativos, lecturas, bueno, sí, como hacer una relación llegando al detalle, pero pues tampoco ya demasiado. Entonces sí sería muy bueno que se ampliara un poco más lo que allí se hace. Entonces aquí, digamos, en la parte de evaluación, creo que funcionaría mucho la parte de autoevaluación, coevaluación
y claro, pues la percepción del docente en el desempeño de los estudiantes como para hacer allí el completo engranaje. Ok, o sea, significa que tenemos que transformar. Muy bien, vale. Profe Jenny, Marcela, primero que todo, pues me parece que esta estructura es muy completa, ¿no? Y tienes varias actividades asociadas a un objetivo, a un resultado de aprendizaje, ¿sí? Entonces, digamos, para el primer resultado tienes lecturas, presentaciones, clase magistral, videos explicativos y la parte de las actividades de juegos como soporte. Entonces, tienes allí 5 actividades asociadas al resultado de aprendizaje, que garantiza que haya una alineación constructiva en este modelo de enseñanza-aprendizaje, que por lo menos haya siempre una actividad de tipo formativo asociado al resultado de aprendizaje. Entonces, en la última fila que tienes también asociada al componente de crear, que ya es cuando el estudiante desarrolla todas estas habilidades y va de menor a mayor en esa taxonomía de Bloom, valdría la pena asociar o incluir aquí una actividad que te soporte el último, ¿sí? Yo sé que la haces porque yo creo que cuando dices evaluación de presentación oral del informe, creo que hay que ponerle un nombre a la actividad. Tú puedes denominarla según lo que realices. Entonces, estas 3 evaluaciones las podrías hacer en el marco de la presentación de resultados del proyecto, ¿cierto? Sí, claro, o sea, Entonces aquí ahí simplemente incluyes esa actividad, presentación de resultados del proyecto, y está asociada a esa actividad estos 4 ejes de evaluación. ¿Sí? Solamente que cuando se llega al detalle, como decía Jenny, si yo tengo 4 evaluaciones, generalmente tiene asociada una actividad específica. Entonces ahí es cuando uno llega al detalle de la actividad y la evaluación que aplica. Pero pues te felicito porque está muy bien. Y si quiero no ser más juicioso, entonces se identifica cuáles de estas actividades son sincrónicas, cuáles son asincrónicas. sí. Cada una de ellas. Es que, digamos, pero yo también tengo que decirle algo a los profesores. De alguna manera yo he empezado esta asignatura desde el curso que hice con los brasileros. Entonces allí era donde yo empecé a cambiar las cosas, a poner mucho asincrónico a través de los videos y pues claro, el formato es muy distinto, pero bueno, digamos, es porque uno lo ha pensado muchas veces para lograr tener como en la cabeza tantas cosas y lo difícil que es explicitarlas. Ok, gracias, Sí, Sandra. muy bien, felicitaciones. Bueno, eso era yo. Yo quisiera ver los otros profes, a ver cómo nos va. Yo creo que esto es un buen ejercicio, no sé. Perdón, ¿puedo opinar en un tema? Claro. Sí, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Yo le había dicho al profe Diego que afortunadamente de las 3 está ya en otra actividad, pero pues escuchando a Jenny sobre la materia que hemos trabajado conjuntamente y que hemos trabajado alternadamente, me surgía una pregunta, escuchando toda esta reflexión que se ha hecho y el trabajo que hemos hecho con Jenny Marcela, ¿no? Metodológicamente nosotros estamos trabajando bastante en la coherencia de las estrategias pedagógicas, en la forma de evaluar. Y me surge una pregunta compuesta como de 2 elementos, ¿no? ¿Cómo garantizar que, por ejemplo, el curso que estábamos haciendo con Jenny, que es alternado, y no siempre podemos decir que ha sido totalmente concertado, para ser muy francos, y creo que Jenny, en esto tú estarás de acuerdo conmigo, pero lo hemos alternado y tenemos como unos vectores, digamos, comunes,
¿Cómo lograr que estas materias, por ejemplo, seminario de investigación, que como decía alguien, puede venir otra persona y lo puede interpretar, los profesores jóvenes, ¿no? Nuestros discípulos que se van incorporando allí, ¿cómo lograr que ese ADN de lo que estamos planteando en este ejercicio no se pierda y no quede como el libre albedrío del profesor que llega? Porque pues, muchas veces esto se estrella con el tema de la autonomía de cátedra, ¿no? ¿Cómo lograr ese tema? Y el otro tema que me surge a mí, desde la perspectiva de los expertos que saben esto, cómo lograr incorporar dinámicamente las nuevas temáticas que aparecen en los cursos. O sea, por ejemplo, el curso que trabajamos nosotros de inteligencia tecnológica y el otro que en algún momento yo creo que vamos a tener que realizar también, que es el de innovación, y profesora Sonia, y seguramente que en cada una de sus materias, pues esto va cambiando tremendamente, ¿no? Yo imagino que en todos los cursos, en logística, en la misma ingeniería financiera, no es lo mismo lo que se tenía hace 20 años o 15 años que lo que se maneja hoy. Entonces, ¿qué tiene previsto la metodología para permitir la dinamicidad en contenidos, ¿no? Para que nuestros estudiantes finalmente sean más competitivos a partir de las dinámicas del mercado? ¿No? Ustedes tienen previsto en ese par de dimensiones que estoy planteando, particularmente Marcela Vega y la profesora Sandra, que siempre nos ayuda mucho en estas reflexiones. Gracias. Y también incluso en muchas asignaturas sale nuevo software. Gracias. Sí, profe Oscar, qué rico oírlo. Efectivamente, profesor. Entonces, por ejemplo, nosotros a veces depende, profe Oscar, depende de como el tiempo, uno a veces les introduce software en nuestros cursos, pero a mí no siempre me pasa que tenga la posibilidad pues depende, es como lo que ellos también vayan avanzando. Sí, y eso pues es como optativo en nuestro caso. Entonces, ese tipo de cosas como sí, y porque pues, una cosa que pues yo olvidé mencionar es que, por ejemplo, yo no he mostrado el resto del contenido porque esa es la parte que es por mea culpa que no hemos podido avanzar porque el profe Oscar hizo la tarea, pero yo no he podido y con esta vaina del COVID fue peor. Pensé que lo iba a poder hacer y no. Entonces, ¿cómo se hace eso? O sea, o tenemos que estar reflexionando todo el tiempo, ¿qué? ¿Cómo es la historia? Bueno, pero pues, digamos que en la sesión anterior mencionábamos que estos procesos de evaluación y las actividades formativas pues no son un saco de fuerza. Van a tener que replantearse y hacerse un ejercicio de reflexión constantemente, de acuerdo, pues como usted lo mencionaba, con las necesidades del entorno, con las nuevas actualizaciones, pero hay algo que sí se debe tener muy presente y es que los objetivos, bueno, los resultados de aprendizaje en la asignatura sí no van a ser tan cambiantes, es decir, nosotros podemos cambiar la metodología en el aula, podemos cambiar las formas de evaluación cada semestre, pero como nos comprometemos con los estudiantes a formarlos, a que ellos sean capaces de hacer ciertas cosas, estas reflexiones sí no van a tener que hacerse con tanta regularidad. Por lo que es importante que pues, en todo este ejercicio que ustedes han hecho en el planteamiento de los resultados de aprendizaje, entonces se tenga allí establecido. Entiendo que no sabemos, hoy el mundo está apuntándole bastante a tecnología y puede que mañana todo cambie y eso requiera como una actualización. Es algo que tenemos en la universidad y es que siempre de pronto tomamos más tiempo en acogernos a estos cambios. Pero nuevamente, discúlpenme por salir un poco, los resultados de aprendizaje no pueden ser algo que estén en dinámica constante, que los cambio este semestre y el otro, estos son mis nuevos resultados de aprendizaje, pero la metodología y la evaluación sí. Esto, pues la idea es que cuando existan esas asignaturas que son ofertadas por más de un docente, que todo este ejercicio se realice en conjunto para que exista un consenso y pueda pues manejarse una metodología similar. No tiene que ser exactamente la misma porque iría en contra de en contravía de la libertad de cátedra, pero sí sería bueno que se definieran unos puntos comunes para que se asegure que nuestros estudiantes están logrando eso a lo que ustedes se han comprometido. No sé, de pronto si Jenny quieres complementar. Gracias, Marcela. Pues
Sí, digamos que la construcción de los PEP, los proyectos educativos del programa, se convierten ya en un compromiso, pues una vez se aprueben y se publican ante la nación, en las páginas, bueno, es un compromiso y es una promesa de valor que también hacemos a los estudiantes. Entonces, lo que es el mesocurrículo, no, macro y meso no lo podemos cambiar a menos que haya una reforma curricular, con todas las instancias de cuerpos colegiados pertinentes. Lo que sí podemos cambiar, lo que estaba diciendo Jenny Marcela Vega, es ya el tema de cómo medio, yo como profesor, cuál es mi plus, cuál es mi personalidad que le doy a mi asignatura, ese valor diferencial que tienen los profesores por sus experiencias de vida, por los escenarios que abren para los estudiantes, eso sí, y la forma de evaluar, sí, claro, y ese es el sello personal también que a veces hace que una asignatura sea tan atractiva y que entre los estudiantes corra la bola de, oiga, qué clase tan chévere, que quiero verla, y no hayan ni cupos. Entonces hay fila para eso, entonces es el sello personal y eso no se cambia, pero la promesa de valor, que son resultados de aprendizaje del programa, resultados de aprendizaje de asignatura, esos los debemos conservar. Cuando es pertinente, hay instituciones que cada semestre están revisando su mesocurrículo, finalmente evaluando qué pasó con todo lo micro, con cómo esto que está descrito en los resultados de aprendizaje de asignatura, cómo se llevó a cabo, esto que va a quedar en el sílabus descrito, cómo finalmente lo que quedó en el papel, qué tanto de lo que quedó en el papel sí se hizo, sí se logró, o qué tanto, a pesar de que se haya hecho, no funcionó, vemos que fue que no, evaluándolo, no, pues no funcionó respecto a lo que se esperaba en la construcción de conocimiento. Entonces, eso sí, la institución, y ya nos dirá la profesora Marcela Sánchez, eso lo determinará el área curricular si se va a revisar anualmente, semestralmente, pero sí tendrá que haber una revisión y una puesta en común de las mejores prácticas, de mire cómo está funcionando esta estrategia, la otra, y se va construyendo, pero desde que no se toque RAP ni RAA, resultados de aprendizaje del programa, resultados de aprendizaje de asignatura, el resto lo podemos ir variando y poniendo el sello personal de cada profesor. Está levantando la mano a la profe Sandra, ya la bajó, pero hay una manito levantada. Pero aquí una observación a la pregunta del profe Oscar respecto a cómo se garantiza eso. Uno, pues con la buena definición de los resultados de aprendizaje. Dos, con pues obviamente la definición de la estrategia que se recomienda utilizar. Tres, con la definición de las actividades, porque las actividades pueden ser taller, lecturas, presentaciones. Si ya están fijas, es como lo mismo que a lo que debiera dar continuidad la siguiente generación docente. Pero además de eso hay una cosa que es obligatorio y que está ya en el marco de la ley del Ministerio de Educación Nacional, y es poder definir esos indicadores de evaluación para poder medir el desarrollo del estudiante con miras a su desempeño profesional. Entonces, si aquí logramos consolidar todo ese sílabo con esas características y con esa manera tan rigurosa, los profesores y los estudiantes que vengan ahorita, después de que nosotros nos hayamos ido, van a tener una base sólida sobre la cual trabajar. Indiscutiblemente, pues iniciarán su proceso como docentes y se desarrollarán en las áreas, pero eso garantiza que haya continuidad. Y también, pues obviamente hay cosas que están los resultados de aprendizaje que se cambian por normativa, o sea, estarán asociados a la reforma curricular, pero el contenido sí tiene ese componente de cátedra, de libre lo que tenemos nosotros allí, pero está definido claramente que ese contenido puede cambiar en función de su desarrollo tecnológico, de los avances en la ciencia, la tecnología y la innovación, pero la base está allí. Entonces, eso da garantía a que el proceso se siga y la evaluación se pueda hacer no solamente en la asignatura, sino en el desarrollo formativo del estudiante. Profe Sí, una Sandra, muchas manito gracias. levantada. Muchas gracias, profe Sandra.
Muchas gracias. Hay una manito levantada. Ay, es la mía. Es Bueno, la tuya. La suya, Jenny. sí, ya lo vamos. Jenny Marcela Vega, cuéntanos que nos ibas a comentar. No, yo no. Ah, bueno, ok. Ok, bueno, entonces ahí hay unas definiciones que también hay que ir pensando desde el área curricular para ver cómo se va también a evaluar, siempre viendo el desarrollo del perfil. Bueno, ya el profesor Diego nos dice libertad de cátedra. Bueno, entonces la propuesta es pues continuar en el trabajo con cada una de nuestras asignaturas y hay que ya una vez visualizada en mi asignatura las actividades para formar actividades tanto formativas, evaluativas, toda la metodología para el aprendizaje, pues el paso siguiente es la construcción de las rúbricas. Entonces, pues la idea es trabajar luego en esto que viene, pues, los tipos de rúbrica, las diferentes formas pues, que podemos utilizar. Y tendríamos pues ya por la hora, las 3:34, un espacio para eso, si les parece, para hablar de las rúbricas, de la construcción de las rúbricas, que puede ser después del 12 de febrero, porque entiendo que ustedes están súper ocupados con el cierre. Entonces ya pues me dirá el profesor Bula cómo ve conveniente para continuar en nuestro paso a paso. Seguimos cada uno pues trabajando para que continuemos analizando nuestras clases. Con mucho gusto, algunas situaciones de pronto que quieran dialogarse en privado, mirarlas, con mucho gusto estamos con toda la disposición para ver cada una de sus asignaturas, para ver. Y sí, definir la fecha, pues ya el profesor Bula que nos oriente. Y nosotros les compartiríamos un video con los lineamientos para la construcción de las rúbricas, de tal forma pues que optimicemos el tiempo y podamos también poner en práctica el aprendizaje autónomo un poco. Y ya nos veríamos después del 12, si les parece, para ver cómo nos fue con la construcción de algunas rúbricas. Bueno, está levantando la mano el profesor Diego, la profesora Sonia. Profesora Sonia. Sí, Damas. yo, El profesor. perdón, profesora Sonia. Adelante. Sí, no, solo quería mencionar que nosotros también deberíamos hacer un balance de las actividades y un poco con el fin de ser prácticos y no llegar al nivel de subactividad, pues porque uno pues hace muchas cosas en las asignaturas, pero pues sí debe haber un balance entre lo que uno está escribiendo ahí, no sé, poner las principales actividades o las actividades claves para que el ejercicio también sea relativamente, pues que se pueda llevar a cabo. Sí, claro, profesora. Y que el balance tenga que ver con el número de créditos. Bueno, hay algunas que no tienen créditos, pero a veces se puede encontrar una asignatura que tiene 2 créditos y que tiene 15 actividades. Esto ya es desproporcionado, entonces pensar un poquito también en la relación para una maestría, ¿no? Que imagino que la que manejan es 1 a 3. Entonces, tener en cuenta para que no nos desbordemos en actividades o se mencionen y en el tiempo realmente alcance para que se desarrolle. Y para que se finalice algún día. Sí, señora. Buen punto. Gracias. Profesor Diego. Sí, no, un poco en la misma línea. Yo creo que, pues, muy buena idea que para la rúbrica nos manden un video y pues con eso, pues yo vi la rúbrica y la rúbrica es muy sencilla para ahorita, para el curso de finanzas, pues también hicimos rúbricas. De hecho, lo hizo fue el monitor del curso lo hizo y nosotros la validamos y estuvimos de acuerdo con el tema de la rúbrica porque es sencillo, no es nada complicado. Yo me adelanté con la matriz porque cuando yo vi el ejercicio con el profesor Wilson, que me parece que fue muy ilustrativo, pues yo lo que entendí era que usábamos ese formato para pasarlo después a la matriz. Entonces yo como que me intenté adelantar, pero también para dar un mensaje de urgencia, de terminación de
del proceso, porque pues digamos no nos podemos quedar eternamente en el tema, ya llevamos un año muy bien, o sea, de muy buena construcción, pero sí es muy importante que tengamos claro de que hay que cerrar capítulos y eso. Yo estoy de acuerdo con la profesora Sonia, o sea, hay que hacer las actividades, digamos, más relevantes, pero no debemos pues una cantidad de subactividades para, para detallar, digamos, la evaluación, sino pues por cada digamos, aprendizaje, dos actividades, por ejemplo, definir ese tópico de las más principales y yo creo que con eso, digamos, estaría bien. Y la rúbrica de evaluación para calificar esas actividades. Además, son cursos de maestría donde yo inclusive a nivel del trabajo que hizo la profesora Sonia, 5 avances de los estudiantes en el semestre me parecen demasiados. O sea, digo yo ese ejemplo, o sea, yo digo, entonces realmente en maestría tenemos que pensar en actividades que sean muy fundamentales, cuántas van a ser para no congestionar, digamos, a un estudiante de maestría digamos, en 5 resultados de aprendizaje, pues si por cada una hacemos 5, imagínense 25 actividades, me parece exagerado en un curso de maestría. Entonces, ¿cuáles son las 4 o 5 actividades fundamentales? ¿Cómo se van a evaluar? La rúbrica de evaluación. Y no sé si todos debemos completar ese tema de internacionalización y bilingüismo que hay en esa columna. Lo hice también con ese mensaje de que de una vez terminemos el de completar la matriz, porque yo veo que es la que finalmente va a quedar. Y sobre todo, profesor Gustavo, pues yo sé que ya el documento con base en lo que se ha hecho, pues está adelantado, pero el documento hay que terminarlo y hay que, digamos, socializarlo inclusive como ejemplo a los profesores. Yo ya le dije a la profesora Jenny Marcela que en la reunión de profesores presencial del mes de abril vamos a presentar este tema y el del doctorado que ya han trabajado, porque además, pues digamos, se necesita comenzar a hacer este mismo ejercicio con el pregrado de Ingeniería de Sistemas y la maestría en Ingeniería de Sistemas. Entonces, si no acabamos acá, pues nunca va a tener tiempo la profesora Jenny Marcela para iniciar los demás procesos y lo mismo el equipo que le apoya. Entonces, sí debemos ponerle punto final y yo propongo que se haga una última reunión, profesor Gustavo, ya para pues, traer de pronto un ejemplo de rúbrica, que cada uno de manera autónoma corrija. A mí la presentación que hicieron la profesora Sonia y la profesora Jenny Marcela y los comentarios del profe Carlos y Wilson me sirven para corregir las mías, pero si todo eso está en una hoja compartida, yo creo que todos nos retroalimentamos y podemos hacer una próxima reunión para mirar ya ejemplos de rúbrica y pienso yo con todo respeto, profe Gustavo, cerramos ahí en el mes de febrero para que puedan tener tiempo de consolidar el documento. Falta la misión y la visión de la maestría, pues eso se construye también muy fácil. Yo tenía la idea de que nosotros habíamos hecho el año pasado eso, pero la profesora Jenny Marcela me confirma que no, pero es algo que se hace también muy sencillo y ya mes de febrero cerramos el tema, profe Gustavo, y ustedes lo presentan en abril en la reunión de profesores presencial, que va a ser ese tema junto con el del doctorado que ya también han venido trabajando. Esa es mi propuesta porque debemos ponerle punto final a este tema para poder seguir avanzando en las demás cosas. Es mi propuesta ya, digamos, un poco para poner el norte a este trabajo que ha sido supremamente bueno. Yo creo que es para mostrarle a todos los colegas del departamento, inclusive de la facultad, de este excelente trabajo que han hecho todos ustedes. Muchas gracias. Profe Diego, muchas gracias. Pues sí, la propuesta de nosotros es terminar el documento, pues de hecho ya está muy, ay, justo están llamando a la bendita EPS. ¿Están en qué? Perdón. El proyecto educativo. Ya prácticamente está pues con base en lo que se ha trabajado, ¿no? Con ustedes. Nosotros sí con el profe Gustavo coordinamos que se los queremos enviar para que ustedes den como una realimentación al mismo, pero también somos conscientes de que todos estamos cerrando semestre.
entonces nosotros no los vamos a atiborrar porque yo sé que se estresan y porque entonces no tenemos ninguna respuesta. Entonces nosotros habíamos decidido ya con el profe Gustavo que ese documento lo vamos a enviar después del, ¿qué? El lunes 14, sí, lunes 14 de febrero, y en el estado en que está. Y pues vamos a abrir una ventana para recibir observaciones. Y ya con eso cerraríamos. Falta un proceso que hay que señalarlo y es que ese documento tiene que ir la parte de lo más grande, ¿no? Los objetivos y los recursos perdón, los resultados de aprendizaje que tenemos que comparar, perdón, compartir con sector externo y es un proceso pero eso ya es un trabajo que nosotros haríamos desde el área sin involucrar a los profesores para saber qué opinan ellos de lo que nosotros estamos proponiendo. Pues es un trabajo pues que pues será un taller con ellos y luego con la realimentación como un pequeño, digamos, upgrade de ese resultado del documento. Y pues, pero lo que habíamos decidido con el profe Gustavo es que lo enviamos solo hasta después del 14, del 12, para que no haya presión de que estamos calificando, que estamos cerrando y que además tenemos que cerrar el PEP. Entonces, eso pues eran, digamos, el trabajo. Y por lo mismo, la reunión de los lineamientos de la rúbrica, por eso la solicitamos que sea, pues el 14, 15, 16, 17, el 17 no, porque ya las del doctorado de sistemas dijeron que iban a trabajar, y el 18 el profe Diego nos citó a reunión. Entonces nos quedan 14, 15 y 16 para poder decidir cuándo trabajamos esas rúbricas. Y profe Oscar, cuénteme. Gracias y buenas tardes a todos otra vez. Quería también compartirles el saludo que les hace mi COVID. También estaba afortunadamente saliendo ya de esto. Le contaba a algunos colegas que me vacuné y a los pocos días pues di positivo, no sé, una cosa extraña allí. Bueno, y quedan algunas secuelas, pero ahí vamos. Quería preguntar lo siguiente, el profe Diego hace una invitación para que incluyamos lo de la internacionalización y bilingüismo, que creo que es un tema que es fundamental y coincidimos todos. Sin embargo, pues nosotros hemos hecho unas competencias como transversales que intentamos promover dentro de una maestría, ¿no? En este caso, ingeniería industrial, y pues las diferentes instancias, la UNESCO, ACIB y MACOFI, siempre han mencionado que hay como diferentes niveles de competencia, unas transversales y unas genéricas. Creo que el tema de simulación, el tema del medio ambiente, el tema del bilingüismo y demás son como hoy en día unas competencias que son muy transversales, muy fundamentales, pero eso tiene que reflejarse en todos y cada uno de los cursos, digo yo, o podemos volverlo como un patrón específico, perdón, genérico para toda la formación en la maestría y que este tipo de ejercicios se centren en lo específico y en las competencias que queremos fortalecer dentro de cada una de las materias como tal. Y que quería recibir la retroalimentación allí. Por favor, gracias. Bueno, no sé si alguien está levantando la mano, ya que intervine. Puede ser diferencial dependiendo del curso, digamos, si es un curso que tiene que ver con algún tema, no sé, política internacional, de temas que sean muy, muy, muy relacionados con el objeto del aprendizaje, sí que podría ser un escenario la asignatura para explorar temas de índole internacional. Pero esto es muy, digamos que hay una campana de Gauss, ¿no? Hay mucha posibilidad de lo menos a lo más, pero sí que lo ha visto favorable, digamos, pues el Ministerio de Educación en estos diálogos que se han hecho de implementación de 1330, porque es allí, en los espacios de cada asignatura, donde se cristaliza, donde finalmente se realizan los ejercicios, muchos ejercicios y se concretan muchas cosas, como nos lo mencionó en su experiencia también el profesor Diego, creo que fue el que nos comentó sobre ejercicios donde se cristalizó viaje de estudiantes y bueno, no sé. Entonces, existe toda el esmir de posibilidades y cada uno pues puede tomar lo que tanto de internacional va a tener su curso, que tanto de bilingüismo va a tener su curso, pero pues sí es una invitación que nos hace el ministerio con el acuerdo 02. A ver, ¿quién levanta la mano?
Marcela Vega. No veo acá. No, es el No, es el profe Oscar que Profe Oscar. la dejó levantada. Sí, no, pero yo creo que la dejó levantada. A mí me parece muy pertinente la reflexión del profe Oscar, pues lo que sea general para toda la maestría, pues no, pues percatarnos de no ponerlo en cada programa, ¿no? Me parece importante esa reflexión, sino lo específico de cada asignatura, como dijo Yeldi. Yo lo completé simplemente porque, pues como estaba trabajando sobre esa matriz, dije, voy a completarlo de una vez todo, pero todavía no tenía ninguna como directriz sobre ese tema. Gracias. Yo tenía una pregunta para Jenny Marcela y para Marcela. ¿Sería prudente seleccionar una asignatura como para hacerle énfasis en ese, que impulse directamente eso de la internacionalización del bilingüismo dentro de lo que han visto, o lo incluyen en todas las asignaturas como un componente pequeño? Profe, es que, digamos, como en la maestría no hay asignaturas, bueno, en el perfil de investigación, no hay asignaturas obligatorias y seguramente ustedes en los resultados de aprendizaje esperados del programa relacionaron el manejo de una segunda lengua como una promesa de labor, entonces sí sería importante, al menos que en una de las asignaturas de cada línea de investigación se trabajara esto fuertemente. Entonces, por ejemplo, les cuento el caso del pregrado en Ingeniería Química, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica. Ellos tienen dentro de sus resultados de aprendizaje la capacidad de comunicarse efectivamente en inglés. Entonces, tienen 3 asignaturas en donde que son obligatorias para todos los estudiantes, en donde se realiza un trabajo en inglés, una exposición en inglés, donde se realizan sesiones de clase en inglés. Por eso, sí es importante, si ustedes lo colocaron dentro de sus resultados de aprendizaje del programa, me excuso que no los tengo todavía tan interiorizados, sí es importante que exista una relación directa en asignaturas específicas sobre el desarrollo de esa competencia. Gracias, Marcela. Bueno, entonces, pues siendo las 3:50, de pronto, pues profesor Bula, si definimos la fecha de la próxima reunión, están opcionados el 14, el 15 y el 16. Me informa Marcela Vega que la guapa no podría participar, entonces, pero bueno, lo importante pues también es el consenso de todos. Profesor Bula. Ok, buenas tardes nuevamente y agradeciéndoles a todos la participación y la colaboración con este trabajo. Dos cosas, yo hago una pregunta, ¿tiene que ser por obligación en esa fecha, en esa semana? ¿No podría ser una semana después? Igual Ok. nosotros no empezamos semestre sino hasta el 7 de marzo. Sí, profe, claro, también, pues yo no le veo problema. Ahora, hay dos cosas para responder un poco a las preguntas que todos han planteado de profesor Diego. Una cosa, lo que pasa es que nosotros nos animamos, ¿no? Porque en realidad el trabajo inicial, si usted recordará que empezamos en el mes de octubre del año pasado, era referente a septiembre, era referente a definir los elementos que nos plantea la nueva visión de la reacreditación con respecto a los objetivos del programa, al perfil de egreso, a los resultados de aprendizaje del programa, etc. Y esa labor fue la que se empezó a hacer con Ángela y nos animamos tanto que después decidimos seguir trabajando a nivel de las asignaturas, que todavía queda la duda, y la profesora Jenny Marcela me corrige, que todavía no es claro cómo la universidad, porque los formatos actuales no lo permiten, se va a poder mostrar en la presentación de las asignaturas a través de esto de resultados de aprendizaje, metodología, etcétera, porque todavía en el CIA, como se están subiendo las asignaturas y se aprueban de parte del comité de posgrado, no va con ese, tocaría hacer como una especie de Frankenstein ahí de meter cosas dentro de los campos que hasta ahora están. Y eso es algo que yo espero también, y ahí le pregunto
a Jenny Marcela Vega, de al fin cómo se va a formalizar, mostrar a toda la comunidad académica cómo van a quedar organizadas las asignaturas. Lo digo porque de parte de uno de coordinadores de curriculares de interés de que los estudiantes, por ejemplo, si pudiéramos tener ya en el nuevo formato las asignaturas, mostrárselas así a los estudiantes para que se vayan, porque le da mejor información acerca de qué es lo que van a ver y qué van a hacer, cuáles van a ser los objetivos y los resultados de aprendizaje que van a lograr viendo cada una de esas asignaturas. Entonces, yo no sé si a nivel de la facultad o la profesora Jenny Marcela ya abusando de toda la colaboración que nos brinda el profe de sistemas, ¿cómo es que se llama? César. César. Sí, porque igual, o sea, yo también le hago esta pregunta porque en ese sentido yo hasta ahora no conozco. Si dentro del PEP hay que colocar en detalle de las asignaturas o no. Y lo otro viene por la duda que yo siempre he presentado, ustedes saben, y que acaban de volver a mostrar, y es, nosotros no tenemos asignaturas obligatorias. O sea, nosotros sabemos que un estudiante puede cursar la maestría sin ver ninguna asignatura de la maestría en ingeniería industrial, y que el hecho de que las vea o no depende mucho de la guía que los directores de tesis o de trabajo final hagan, que obligan a que los estudiantes vean una cierta línea de investigación. Y eso también lo hace uno pensar en cómo asegura uno en las materias que son obligatorias, que son los seminarios, y bueno, las actividades académicas en general, se puede uno comprometer, o el programa puede responsabilizarse al cumplimiento de ciertos resultados de aprendizaje. Saben que yo siempre he puesto esa duda, y cada vez, y ahora que lo menciona y que lo menciona el profesor Oscar, de, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿En qué materias se presentan? ¿Cómo se establecen? Porque así las materias que nosotros estamos estableciendo aseguren que hay un cumplimiento de resultados de aprendizaje. Recuerden, los estudiantes no están obligados a ver ninguna de las materias que ofrecemos. Profe Gustavo, bueno, hay otra cosa que yo quiero señalar. Es tanto que la universidad hasta ahora está definiendo las cosas, que nosotros somos el único programa de posgrado, según la Dirección Nacional de Programas de Posgrado, que está haciendo este proceso de reflexión y digamos, bueno, que ya esté público conocimiento. Entonces también nosotros, yo tengo muy claro que pues lo que hagamos es como lo que nosotros consideramos que sea. Nos hemos basado en lineamientos de la universidad que se dieron en pregrado como para armar la estructura, pero hay cosas de esa estructura que está en pregrado que no ha lugar en posgrado, y entonces pues nosotros lo que hemos hecho es como adaptarlo, pero digamos hasta incluso lo que hemos hecho ahorita fue llegar simplemente a colocar las asignaturas como los profes las definimos y los resultados de aprendizaje de asignatura como los definimos y el cruce con los resultados de aprendizaje del programa, nada más, y creo que hasta ahí llegaría el documento por ahora. Entonces y ese sería, digamos, ese es el cerrar del documento que nosotros estamos esperando. Bueno, esperando en compartir con ustedes. Pero pues en relación con las fechas, pues, profes, yo sí creo que pues depende de ustedes qué fecha pueden y ya. El 17 no, porque los profes de sistemas van a trabajar de 2 a 4, entonces pues se puede de 4 a 6, pero si no, no hay problema, puede ser el 21, 22, 23, 24, como ustedes quieran. Entonces, pues es lo que sí me gustaría es que lo definamos, por favor. Creo que el 18 tenemos disculpe, reunión de departamento. Sí, el 18 tenemos ¿Y reunión. no se puede el viernes 25 de febrero? Sí. Viernes 25 de febrero. Para que no quede. Es que no tendría que ser tampoco un viernes, ¿no? Porque estamos libres de otras cosas. Esa semana del 25 de febrero, el 21 al 25, yo creo que cualquier día puede ser. Sí, pues por eso era que nos... Lunes, pues, lunes 21 de febrero, porque no lo hacemos lunes 21 de febrero a las 2 de la tarde. Propongo, pues, para que... Sí, a mí me parece que podía ser, yo creo.
¿Los profes están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos pueden? Lunes 21 de febrero. Sí, por mí no hay ningún problema. Perfecto. Profe Sonia, profe Sí, de Oscar, acuerdo. profe Cristian, profe Wilson, De acuerdo. Sí. profe Te Gustavo. levanto la mano, profe Gustavo. Yo preliminarmente estoy de acuerdo, sin embargo, hay veces que por motivos de compromisos que tengo de proyectos con entidades externas me colocan reuniones extraordinarias, como por ejemplo la de hoy que tenía a las 3 y que me tocó estar en pasillo. Ahí tendría alguna dificultad, pero en principio la agenda está disponible para el 21 a las 2 de la tarde. Profe Gustavo. Gracias. No, es que no era para completar una cosa que había dicho usted, profesora Marcela. Y es que en la última reunión que nos invitaron a los coordinadores curriculares de parte de la dirección de programas curriculares de posgrado, crearon un subgrupo para aquellos programas que iban a entregar documento ahora en el 2022 y quedó en pausa los programas que iban a entregar documento en el 2023 o que tenían reacreditación para el 2023 para mirar cómo se iba a proceder en cuanto a las nuevas directivas. Yo no sé si Jenny Marcela Vega sabe si ya van a armar otra nueva reunión de parte de... Porque de ahí es donde nosotros obtenemos la información de los lineamientos generales que tiene la universidad. Y por lo menos a mí no me han llegado invitación a la reunión, no sé si habrá una nueva reunión para ello. Profe, yo me disculpo porque siempre le digo que la universidad no ha avanzado mucho y a la fecha todavía no se ha avanzado tampoco. La idea, yo justo la semana pasada hablé con la Dirección Nacional de Programas de Posgrado pues para hacer este tipo de preguntas y ellos me decían que la idea es que en este pues, primer semestre de año en vigencia van allá a consolidar como los lineamientos a nivel institucional y los van a socializar con las diferentes sedes para que en el segundo semestre del año de vigencia del 2022 ya se empiece a hacer como un ejercicio bajo los lineamientos ya establecidos por la universidad. Eso es todavía como una directriz institucional, está un poco demorada. Respecto a la segunda reunión, lo que me decían allí era que ese ejercicio todavía no lo habían definido porque querían concentrarse en definir esos lineamientos a partir de la experiencia de lo que se hizo finalizando el año pasado con los programas que participaron, de allí sacar como las reflexiones y empezar a trabajar bajo lo que allí se realizó. Entonces, a la fecha tampoco está establecido hacer una fase 2 de ese ejercicio de reflexión con Dirección Nacional de Programas de Posgrado. Así que pues tenemos que esperar. Y de pronto lo que dice la profesora Marcela, una pregunta que el profesor Gustavo decía acerca de lo que debe contener el PEP. Por ahora lo único que están solicitando para la actualización de los PEPs es la actualización, si lo consideran sí o no, del perfil de egreso, los objetivos educativos del programa y los resultados de aprendizaje del programa. Todavía no están requiriendo en el PEP los microcurrículos, los resultados de aprendizaje de la asignatura, porque para ello pues sí tienen que ponerse de acuerdo a nivel institucional pues por la variedad de asignaturas que pueden tomar los estudiantes de posgrado. Listo, entonces ya tenemos el PEP. Perfecto. No, lo que yo decía era, si en el momento de que vayan a realizar las reuniones preliminares, que nos inviten a alguno de nosotros para que no vayan a de pronto ir en alguna dirección que nos haga rehacer mucho del trabajo que ya hemos hecho. No, pues yo creo que Yeldi y Marcela han hecho ese trabajo. Ah, bueno. Y ya fuimos a mirar. Muchas gracias. Ahí vamos por el camino, vamos por el camino. Muchas gracias. El video de la rúbrica nos lo mandan ¿cuándo? El video de la rúbrica lo enviamos la otra semana, el día puede ser el martes 9, el martes 8,
para que tengan tiempito Perfecto. de ver. Perfecto. Por tarde miércoles 9, Simplemente si para algo entender entonces la tarea. extraordinario. Sí, sí, hay que anotar esa tarea también. Perfecto. Dejémosla al Entonces, 9 simplemente por si para algo entender, extraordinario. perfecto. Compromiso, Entonces, para 9 entender lo de la de febrero. reunión del señor. 21, entonces, nos comprometemos cada uno a corregir, digamos, el tema de evaluación con base en las presentaciones que se hicieron hoy y ustedes nos indican en qué matriz dejamos ya todo consolidado. Y la rúbrica, y ese día venimos y presentamos ejemplos de la rúbrica. Esa sería ya la hoja de ruta, ¿no? Para que sea claro. Sí, profesor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es eso? Sí. Correcto. Sí, Sí. el profesor Gustavo levanta la mano. Gracias. No, él la dejó levantada ayer. Sí, disculpa, ya la bajé. Bueno, que todos los que tienen COVID Sí. se sigan mejorando. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, Sí, así sí, quedamos. que se mejoren. Profe, muchas gracias. Hasta Muchas luego, que estén gracias. muy bien. Un abrazo, bien. gracias a Luego, todos. profesores, muchas gracias a todos nuevamente. Feliz fin de Hasta semana. luego, profe, descanse. Bueno, feliz fin de semana para todos. Hasta luego. El 9 de Igualmente. febrero enviamos la rúbrica. Muchas gracias a todos. A Voy a parar la ustedes. grabación. Gracias.